Vamos a ir entonces con nuestro tercer trabajo. Es un trabajo en coautoría. Entiendo que está ya acá en la sala y está ya lo vi también al otro autor, Ignacio, conectado. El título del trabajo es Desempleo tecnológico y el sentido de la vida. Una crítica a la utopía virtual desde el buen vivir. El primero de los autores es Ignacio Sea, de la Universidad Católica de Temuco, y la coautora es Anja, y este apellido voy a ver cómo me sale en argentino, Luegese, perdón, de la Universidad Alberto Hurtado. Así que vamos a presentar a vos, Anja o Ignacio. Yo. Yo, bien, entonces acércate, por favor. Bienvenida. ¿Es una presentación o algo? A ver. Les recordamos mientras tanto entonces que tenemos luego un pequeño corte, 15 minutos para hacer agua de mate, para tomar algo, comer algo, y luego tenemos la ponencia de Daniela Suárez Tomé y Laura Belli. Pueden darse la amistad entre seres humanos y robots, y el cierre con Eleonora Cresto, con equidad condicional. ¿Cómo se llama? Desempleo tecnológico y sentido de la vida. Está PowerPoint y bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Para no demorarme, voy a dar inmediatamente inicio a la presentación. Como presentaron, el título es Desempleo tecnológico y sentido de la vida, una crítica a la utopía virtual desde la filosofía del buen vivir. Para contarles un poco, darle un poco de contexto, esto es la presentación de un artículo que escribí junto con Ignacio Sea y Tomás Baster. Ignacio es profesor adjunto en la Universidad Católica de Temuco. Yo soy estudiante de doctorado en filosofía en la Universidad Alberto Hurtado. Además, estudia inteligencia artificial en los Países Bajos. Así que bien, el tema de esta presentación, básicamente, y de nuestro artículo, es un esfuerzo por criticar la postura de John Danaher, que ofrece una suerte de solución al problema de la pérdida de sentido en la vida en un escenario de desempleo tecnológico. ¿Ya? No sé si ustedes sabrán que el desempleo tecnológico es un término que fue acuñado por John Maynard Keynes en los años 30, y que describe un escenario de automatización masiva en un contexto de revolución industrial, en el que básicamente las máquinas toman todo el trabajo realizado por los humanos y ya no hay empleo disponible para que los humanos lo realicen. Entonces la propuesta que ofrece John Danaher para hacer frente al problema del sentido, no al problema económico, es que los humanos se lo puedan pasar inmersos en mundos virtuales para poder ocupar su tiempo. Nosotros nos vamos a criticar esta postura desde la filosofía del buen vivir, que es desarrollada por intelectuales latinoamericanos y latinoamericanistas como Eduardo Muñoz Acosta, entre otros. Entonces, bueno, esa fue mi introducción. Voy a saltarme la tabla de contenido, porque si no me voy a demorar. Y, bien. Primero voy a introducir un poco la filosofía del sentido de la vida, como ha sido desarrollada por la filosofía analítica reciente. Esto es un campo de estudio nuevo, y que básicamente se divide en dos subáreas. La primera sería el sentido
de la vida, que refiere al sentido de la vida, de la especie humana como un todo, y también está, por otro lado, el sentido en la vida, que refiere al sentido de los individuos particulares más que de colectivos. ¿Ya? Tanto Danae como nosotros nos vamos a enfocar en la segunda, porque es lo que nos parece básicamente a nosotros, digamos, nos parece lo más intuitivo de desarrollar en un escenario de desempleo tecnológico en el que se debe ocupar el tiempo de una manera que, valga la redundancia, otorgue sentido. ¿Ya? Bien, entonces... Asimismo, dentro del sentido en la vida, hay dos tipos de posturas que se dividen, y la primera es, las primeras son las posturas naturalistas, mientras que las segundas son las supernaturalistas. Las supernaturalistas ven la fuente del sentido en la vida humana, básicamente como proveniendo de entidades sobrenaturales, como Dios o el alma, y las naturalistas se ciñen a un marco naturalista como el descrito por las ciencias naturales, ¿no? Y bueno, aquí también nos ubicamos nosotros, en el marco naturalista también se ubica el John Danae. Y bueno, hay varias cosas que vale la pena destacar del sentido en la vida. La primera sería que, como verdad analítica, digamos, como consenso general, es una idea que está relacionada, pero es distinta de la idea del bien y la felicidad, pero que siempre se relaciona con la idea de propósito o de finalidad de las acciones humanas, ¿ya? Entonces, bueno, después, claro, vienen grados, y no tengo nada más que decir sobre eso. Además, estas posturas se pueden dividir entre posturas subjetivistas y objetivistas, ¿bien? Las posturas objetivistas básicamente dicen que la fuente de sentido viene de valores o condiciones en el mundo material que son objetivamente buenas o que confieren sentido a la vida en sí mismas, mientras que las fuentes de sentido subjetivas provienen de o dependen de cada persona, donde bueno, tanto nosotros como Danae básicamente adoptamos o nos enfocaremos en posturas híbridas, que son las que hacen una mezcla entre las posturas objetivistas y las subjetivistas, en la medida en que el sentido de la vida emerge de la experiencia subjetiva de estar inmerso en acciones objetivamente significativas. Bueno, entonces, habiendo introducido un poco esta literatura sobre el sentido de la vida, muy a grandes rasgos, quiero aclarar que dentro de las posturas defendidas tanto por los objetivistas del sentido de la vida, así como por los que defienden una postura más híbrida, como Dana y nosotros, ven como fuentes de sentido o como acciones que confieren significado y propósito a la vida humana, paradigmáticamente a lo bueno, lo bello y lo verdadero, ya donde lo bueno serían las acciones moralmente valiosas para la humanidad, lo verdadero serían las investigaciones científicas y la búsqueda del conocimiento, y lo bello serían paradigmáticamente las artes y también podría ser la jardinería,
Y bueno, acá vamos a entrar un poco ya al plato fuerte. Para Danaher, que sigue muchos autores como, bueno, Schwab y Eric B. Johnson y Arthur McAfee, dice que para el progreso de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, lo verdadero, primero que nada, que representado por la investigación científica y la búsqueda del conocimiento, ya estaría siendo desplazado por la Big Data. O sea, que para él es la ciencia sería una empresa de datos, y eso queda demostrado ya con la gran presencia de la inteligencia artificial en la medicina, la diagnosis médica, y también está creciendo su protagonismo en el ámbito jurídico. También lo bueno, y esto puede ser un poco cuestionable y discutible, lo bueno quedaría a manos de la inteligencia artificial en la medida en que, por ejemplo, podría resolver el problema económico y distributivo, porque podría asignar recursos de manera más justa. Pero para Danaher no quedaría claro cómo la inteligencia artificial podría tomar posesión sobre el dominio de lo bueno, porque las actividades creativas todavía seguirían siendo parte del dominio de los humanos, pero esto no está tan claro actualmente con el surgimiento, con el avance del arte generativo. No sabemos cuál es la postura de Danaher sobre este tema en este momento. Y bien, ahora voy al tercer punto que atañe a este trabajo, que básicamente es la pregunta de si es deseable una vida sin trabajo o no, asumiendo que las máquinas podrían llegar a desplazar a los trabajadores humanos. Y Danaher va a tomar una postura afirmativa al respecto, es decir, va a abrazar la idea de que una vida sin trabajo es deseable, y para esto se va a apoyar en el movimiento antilaboral o antitrabajo, y sus argumentos centrales serían que, primero que nada, que el trabajo es malo. Y hay otro argumento central que es el argumento costo-oportunidad. ¿Ya? Voy a ir detallando en qué consisten estos argumentos. Bien, entonces, el trabajo es malo. Básicamente este es un argumento desarrollado por Robert Black. Dice que el trabajo es la principal fuente de sufrimiento humano, que si se quiere dejar de sufrir, hay que dejar de trabajar. Otra referencia a Bertrand Russell, que en el 2014 dice que es un error creer que el trabajo es virtuoso, porque históricamente todas las clases ociosas han sido las encargadas de generar los mayores aportes culturales y científicos de la historia. Y hilando más fino, en esta misma idea, habría propiedades intrínsecas y contingentes que hacen mal el trabajo. Las propiedades contingentes serían las condiciones que hacen el trabajo humillante y degradante, como casos de bullying, acoso sexual, etc. Mientras que las condiciones intrínsecas al trabajo, así como es concebido en la estructura política económica occidental, que para Danaher es trabajo remunerado, no es trabajo por amor al arte, es que son que básicamente el trabajo es malo porque se hace por una obligación económica, ¿ya? Lo cual para autores como Lenin trae como consecuencia que el trabajo sea compulsivo por naturaleza, ¿ya? Porque si bien no tenemos la obligación legal o física de trabajar, sí lo debemos hacer por una necesidad económica, y eso trae otra serie de consecuencias negativas, como por ejemplo, que el trabajo monopolice nuestro tiempo, limite la autoría y la narrativa de nuestras vidas,
y que también las ofertas laborales, al estar reguladas por el mercado, sean explotarias y coercitivas. ¿Ya? Para Danaer, estos argumentos son aún más persuasivos en una era de desempleo tecnológico, y por ello es optimista respecto a la posibilidad de que el desempleo tecnológico llegue a sin embargo, esto, como ya se los adelante, supone el problema distributivo económico del que ya habló Keynes, se lo digo desde el 1930, pero una de las miradas que tiene harto protagonismo en la literatura sobre el tema es que el problema distributivo podría estar resuelto o bien a través de un ingreso básico universal, que va a estar garantizado económicamente porque las máquinas toman la mayoría del trabajo económicamente productivo y habría riqueza y abundancia en el mundo. Entonces, lo cual aumenta el atractivo de la propuesta de John Danaher sobre el desempleo tecnológico, no siendo así un escenario distópico, sino que puede ser un escenario bastante utópico. Entonces, bueno, el problema ya no es la economía, sino que es el sentido de la vida, ¿bien? Bueno, me venía a enfrentar a la posibilidad de no ver la pantalla, así que estoy descoordinada ahí con el pase de la diapositiva. Entonces... Y cerrando con el tema de los argumentos antitrabajo, y quizás, claro, otro motivo muy importante para este workshop es que básicamente si el problema de un escenario de desempleo tecnológico es no la economía, sino la pérdida de sentido, este problema surge porque hay una pérdida de agencia entre las acciones humanas, o sea, entre las acciones significativas para los humanos, ya que ya estas acciones no serían desarrolladas por nosotros, sino que serían desarrolladas por máquinas. Entonces, eso es lo que, en resumen, la autoridad virtual de John Danaher vendría a subsanar. ¿Mm? Entonces, voy a presentar ahora la propuesta de Danaher directamente, propuesta sobre una utopía virtual. John Danaher trata de un poco cambiar la mirada sobre la connotación distópica que tienen las realidades virtuales de la cultura popular, especialmente en el cine y la literatura. Y además hay que decir que como propuesta filosófica está bastante bien articulada, si bien algunos la pueden comprar o no comprar. Por eso nos llamó la atención. Así que para dar a ella es una utopía virtual primero, ahondando en el significado de lo que podría significar una utopía. Utopía, siguiendo yo, plantea una sociedad que es racionalmente alcanzable y no solo el producto de una imaginación ingenua, y además mejoraría o sea, sería utópica porque sería una mejora radical sobre el status quo actual y sobre el significado de lo virtual. Sobre el significado de virtual, dirá que distinguirá dos conceptos de virtual. El primer concepto es un concepto estereotípico o estereotípico tecnológico, que es como lo más intuitivo en el fondo, que es una
un mundo virtual computacionalmente mediado, realizado por tecnologías computacionales, mientras que el segundo sentido sería un sentido más contraintuitivo o antropocéntrico, como lo llamó después, en el cual no importan los detalles técnicos de la realización de estas realidades virtuales, sino que más bien sería una realidad virtual que se asemeja a lo planteado por autores como Harari, en los cuales muchos constructos o muchas producciones culturales de nuestra realidad, digamos, serían construcciones, serían virtuales, pero no por eso dejarían de tener algún tipo de relevancia para nuestra experiencia subjetiva, o incluso se podría decir que tienen eficiencia causal. Ejemplos de ellos son el dinero, los gobiernos, las religiones. Y la propuesta de Dana abraza este segundo sentido de la utopía virtual, que obviamente no excluye las realidades virtuales computacionalmente mediadas, pero también deja abierto el espacio para este otro tipo de realidades virtuales. Ahora bien, con respecto a esto, nosotros planteamos que hay un problema de indistinguibilidad respecto a esta noción, esta segunda noción de virtualidad, que sería la contraintuitiva o la antropocéntrica, en la medida en que primero no se puede ver porque es utópica, porque sería una realidad de desempleo tecnológico en la que básicamente los seres humanos dedican su vida a pasar a realizar actividades que no necesariamente contribuyen a lo bueno o a lo verdadero. Y segundo, porque se asemeja mucho a otras posturas como la de Schwitz, que defiende una utopía de los juegos, que no es una utopía virtual, y que de hecho inspira mucho el trabajo de John Danaher, ¿bien? Entonces, para que la utopía virtual de Danaher sea una utopía verdaderamente atractiva y una propuesta verdaderamente novedosa, y para que logre superar el problema de la indistinguibilidad, debería ceñirse a una realidad virtual que sea computacionalmente mediada, ¿no? Porque si no, no se ve cómo se puede distinguir de otras propuestas utópicas que han sido propuestas en la literatura. Sí. Ahora, habiendo presentado la propuesta de Dana, voy a introducir una alternativa al problema del sentido de la vida bastante distinta, que es el buen vivir. No sé si están familiarizados con el trabajo de Mulinaz, Acosta y Disputar. Pero bueno, estoy acá para contárselo. Y bien, el concepto de buen vivir proviene de los pueblos indígenas latinoamericanos, especialmente de los pueblos andinos, como los aymaras, los mapuches, y que básicamente recoge una cosmovisión que tiene, para lo que nosotros rescatamos tres aspectos centrales, que son la importancia de las comunidades, la importancia de la naturaleza, o el reconocimiento de la naturaleza en su derecho propio, derecho que tiene por sí misma, y la relación humano-naturaleza, como tres rasgos que le confieren sentido a la vida desde una perspectiva híbrida, es decir, desde una perspectiva relacional en que tanto lo subjetivo se encuentra con lo subjetivo para encontrar sentido. Bien. Esta filosofía del buen vivir se plantea por los intelectuales latinoamericanistas como una crítica
una crítica general al desarrollo, al capitalismo desarrollista y postcolonialista, pero sin embargo nosotros no nos vamos a hacer cargo de esto, sino que simplemente nos vamos a enfocar en los rasgos del buen vivir como una propuesta ética para hacer frente al problema de la pérdida del sentido de la vida. Entonces, como ya les hablé, los rasgos centrales del buen vivir son la importancia de las comunidades, la importancia o el vínculo del ser humano con la naturaleza y la importancia de la naturaleza posible. ¿Ya? Todas estas dimensiones tienen una interdependencia, son interdependientes, así que claramente hay una noción de armonía y balance que está muy en juego y que se opone completamente a un escenario de realidades virtuales como haber entendido por John Danaher. Bien, lo que nosotros haremos después es criticar la utopía actual de John Danaher a la luz de estas posturas del buen vivir. Bueno, algo que es importante decir respecto de las relaciones, la relación con, o sea, del aspecto comunitario del buen vivir es que básicamente los individuos no son vistos como unidades atómicas que componen una sociedad, sino que son todo interdependientes, en el que cada acto de uno afecta a otro y viceversa, y esto implica que el bienestar de los individuos también depende del bienestar de la comunidad. Por otro lado, la importancia de la relación humano-naturaleza es no ver a los seres humanos como entidades separadas a la tierra, digamos, y con la capacidad y la facultad de explotarla y de extraer sus recursos, no ver a un objeto, sino que deben tener una relación integral con ella y en el equilibrio, cosa que es muy relevante en esta era de calentamiento global. Y bien, por último... Quedan 5 minutos. ¿5 minutos? Entonces, ya lo repito, o sea, ya lo dije, el valor de la naturaleza debe tener un valor intrínseco y no solamente debe tener un significado instrumental. Ahora voy a pasar muy rápido a los argumentos que desde el buen vivir sirven para criticar la postura de Danaher. ¿Ya? El primer argumento es el argumento del daño medioambiental innecesario, que supone una utopía virtual. La primera premisa es que el daño ambiental producido por la automatización masiva del trabajo es X. La premisa 2, el daño ambiental producido por la utopía virtual es X más Y, porque un pez habrá para soportar, o sea, las realidades virtuales necesitan energía, se transforma en potencia computacional. Y ya en un escenario de automatización masiva se supone que hay un daño ambiental considerable. Entonces, como solución al problema del sentido, no podemos seguir dañando el planeta, no podemos, o sea, no se puede admitir que el daño medioambiental sea X más Y. Entonces la premisa 3 es que siempre se debe minimizar el daño medioambiental y por eso se debe evitar la utopía virtual. Bien. Y el segundo argumento es el argumento de la dependencia tecnológica de las relaciones humanas. La primera premisa dice que las relaciones interpersonales son fundamentales para el significado y el bienestar de la vida. La segunda premisa dice que la utopía virtual implica la promoción de relaciones mediadas computacionalmente en lugar de relaciones interpersonales sean cara a cara. Y se debe evitar la promoción de relaciones interpersonales mediadas computacionalmente sobre las relaciones interpersonales cara a cara y sin mediación. Porque esto puede parecer un poco caprichoso, pero las relaciones
en realidades virtuales tienen una serie de riesgos, no solamente los riesgos asociados a la privacidad, sino los riesgos asociados a ciberataques. Y el tercer argumento es el argumento de la separación entre humanos y naturaleza. Primera premisa es que la utopía virtual implica una separación radical entre los seres humanos y naturaleza. La segunda premisa es que deberíamos evitar cualquier separación entre seres humanos y naturaleza, por eso se debería evitar la utopía virtual. Bueno, lo que fundamenta la segunda premisa, que se debe evitar la separación entre humanos y naturaleza, se apoya básicamente en los preceptos de la ecología profunda, donde la conexión con la naturaleza tiene un rol muy importante en el bienestar de los individuos, y por eso, claro, se hace deseable promover relaciones de contacto con la naturaleza en vez de promover relaciones que estén en boxes virtuales completamente separados de la Tierra. ¿Ya? Bueno, pero los aburridos de las conclusiones, hemos presentado argumentos en contra de la propuesta de Danaher para hacer frente al problema de la pérdida de sentido en un escenario de desempleo tecnológico, a partir de 3 argumentos tomados de la filosofía del buen vivir, que es que debemos evitar todo tipo de relación o todo tipo de fuente de sentido que destruye el medio ambiente, todo tipo de relación computacionalmente mediada entre seres humanos, ya que nos expone a peligros. Y otra cosa que se me olvidó decir es que no todos tienen acceso a las tecnologías necesarias para poder acceder a una realidad virtual. Y la tercera sería que deberíamos favorecer o evitar la separación entre los seres humanos y la naturaleza, y deberíamos retomar el contacto con la Tierra. Muchas gracias. Así que, muchísimas gracias. Tenemos un espacio entonces para comentarios, preguntas. Sí, bueno. Gracias por tu trabajo, me parecen preguntas súper interesantes. Me quedé preguntándome, quizás excede un poco tu trabajo, así que si la pregunta no es pertinente, decímela. Pero si te entendí bien, la crítica que ustedes hacen a esta propuesta de la utopía virtual tiene que ver con esta cuestión medioambiental, con que evita las relaciones interpersonales y las relaciones con la naturaleza. Pero la propuesta de Danaher, que yo no conocía, parece también estar fundamentada en la idea de que el trabajo no es deseable. Y me preguntaba si ustedes que trabajan estos temas y esta propuesta de la filosofía del buen vivir, si tienen alguna reflexión o alguna postura con respecto a esta otra pregunta, hacia el trabajo por sí mismo sería algo deseable, o si solo en esta especie de defensa que ustedes hacen es la forma que tenemos ahora de tener estos vínculos interpersonales, de tener el vínculo con la naturaleza, ciertos tipos de trabajos. Pero eso, si tiene también como una defensa del trabajo por sí mismo, o si es solo una crítica a esta propuesta de Danaher de la utopía virtual por estos efectos secundarios, por así decirlo. Ya, es una muy buena pregunta. Yo la verdad, mira, siendo muy sincera, mi tema de tesis doctoral trata de conciencia artificial, no trata de estos temas más éticos, menos en una investigación sobre las virtudes o no virtudes del trabajo. Pero
a mí me hacen sentido los argumentos que se presentan en la literatura que nos toca investigar. Sí, creo que hay muchas cosas del trabajo que lo hacen malo. Pero, bueno, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? No, eso sí, si tenían como alguna reflexión ya tomada sobre si habría que defender el trabajo por sí mismo también, que me estás diciendo que a priori no, que su crítica tiene más que ver con estos aspectos secundarios de la propuesta de Dana. O sea, de todas maneras sí, porque el foco del trabajo era criticar la propuesta por lo poco deseable que me parece, lo poco conveniente para un escenario cercano a la catástrofe global, aunque algunos puedan discrepar, porque hay mucho en el campo de la inteligencia artificial que afirman que la IA va a traer beneficios o que el progreso tecnológico en general va a traer beneficios, pero yo estoy plenamente de acuerdo con que hay que regular y hasta lo más que se pueda, digamos, el progreso y el avance en ese sentido, el progreso tecnológico. Bueno, muchas gracias. Un poco en línea con lo que preguntaba Malena recién, quisiera saber cuál es tu posición en torno a lo siguiente. Si no entendí mal, ustedes le confieren plausibilidad a la hipótesis de la utopía virtual como un escenario automatizado, sin trabajo, y frente a ello esgrimen como alternativa posible la del buen vivir, y entonces replican a la otra posición, la utopía virtual, a través de esta serie de argumentos, la tripartición que hemos presentado. Se me ocurre por ahí otra alternativa, podría ir por un lado tal vez un poco más corrosivo, a propósito de la plausibilidad misma de ese escenario utópico virtual, que se pretende como un mundo sin trabajo, donde ya ni siquiera, digamos, la pregunta sería si es deseable un mundo sin trabajo, sino si es posible un mundo sin trabajo para sostener ese tipo de utopía. Porque me parece que hay algo, digo rápidamente pensando en voz alta, profundamente engañoso en esa construcción hipotética de esta utopía virtual sin trabajo, porque para que eso se sostenga, sin duda hay una cantidad de mano de obra humana que queda invisibilizada detrás de esta construcción. No sé si se entiende un poco aquí. Sí, parece que se podría ir directamente al punto de ni siquiera conferirle plausibilidad a ese escenario, que me parece una construcción burguesa unidimensional, y sigue invisibilizando, digamos, el hecho de que hay trabajos subyacentes en esta realidad, y no darle esta plausibilidad frente a la cual dirimir este tipo de críticas que ustedes sostienen. No sé qué pensás. Bueno, estoy de acuerdo con que un escenario de desempleo tecnológico absoluto es bastante contraintuitivo, por decirlo menos. O sea, sí, pero hay buenos argumentos para pensar lo contrario, o sea, para pensar que es posible un futuro en el que hay automatización absoluta de la mayoría, si no todas, al menos la mayoría de las labores humanas. Por ejemplo, David Autor plantea, la emisión se inicia con él, digamos, cuando hace el estudio de cuáles son las labores más fáciles de automatizar. Primero, o sea, empieza diciendo que las labores rutinarias y manuales son las más fáciles de automatizar y que de hecho se han automatizado y se han seguido automatizando luego de eso. Plantea que no solo las labores rutinarias y manuales son automatizables, sino también las labores cognitivas y las labores que quizás podrían no ser rutinarias, pero sí no ser rutinarias y manuales, pero sí tener un grado de complejidad y que también podrían ser automatizables. Entonces, si uno va a sumar muchos más argumentos, o sea, es el argumento de las tareas que son automatizables, más el argumento de que la inteligencia artificial está creciendo a un nivel sobre exponencial, digamos. Juan habla de la super ley de Moore, que sería un
un crecimiento de la tecnología que supera la exponencialidad. Ray Kurzweil también habla de eso. Sí, o sea, sí se podría pensar, digo, no es completamente imposible, no es lógicamente imposible y tampoco es empíricamente imposible pensar que en algún momento el progreso tecnológico llegue a desplazar los empleos. Yo creo que eso es, o sea, no tengo una opinión completamente formada al respecto, pero al menos racionalmente creo que no es tan loco como parece. Sí, creo que si eso responde a tu plan. Ok, perfecto. Tenemos dos preguntas más antes. Seguimos en el break. Nada más quería comentar que creo que algo interesante de esta pregunta es que se podría decir, pero eso si quieres, quiero escuchar tu pregunta también. Sí, que la automatización en la revolución industrial no produjo, o sea, lo que produjo fue injusticia. Y la automatización que tenemos ahorita produce mucha, o sea, la separación entre los ricos y los pobres cada vez es peor. Entonces no sé si por ahí también puede verse la pregunta de ¿por qué no atacar esa parte de, o sea, no es tanto el trabajo, sino lo escapista que es esta narrativa? Completamente escapista. No, sí. O sea, por lo menos en un escenario de desempleo tecnológico a la Dan Ángel, sí es escapista. Y claro, hay mucho que se podría reclamar de ficcionalización sobre los escenarios planteados. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero claro, quiero dejar bien en claro que si bien, claro, puede haber mucha justicia social de por medio, los escenarios como utópicos justamente que se plantean, ya suponen un futuro en el que ya va a haber riquezas y ya no va a haber esta injusticia y estos problemas de desigualdad. También está hecho van a haber estos problemas de desigualdad porque claro, pensamos que las máquinas son neutrales moralmente, hacen nuestro trabajo, acumulan riqueza y más encima nos reparten el dinero. Eso es básicamente como la caricatura del asunto, ¿ya? Como les dije, nuestro foco no fue criticar esto, sino que criticar el escapismo adicional que supone como si es que el único problema es el sentido de la vida, sería más escapismo, añadirle más escapismo como retirarse a una realidad virtual. Sí. Muchísimas gracias. Me encantó mucho más tu tema que el mío. Y la que representa algo sobre las lecturas. Retomo un poco lo que dice ella. Pues la típica es, no vienen las preguntas más bien comentarios, que molesta mucho escuchar. Es lindo de hacer. Si pensamos la geopolítica, ¿no? Ustedes responden desde el buen vivir de América Latina. Entonces están, por supuesto, algo que para nosotros también está bueno marcar lo que es la división internacional del trabajo y la velocidad a la que podría producirse esa obsolescencia del trabajo. Sería primero los centros, después en la periferia, y probablemente siempre habría una periferia que habría de trabajar. Entonces, esa realidad virtual sería para el centro, ¿no? Y estaríamos trabajando para que sea sostenible. Eso primero, esa parte es el comentario. Otro, yendo un poco al primero que presenté yo, había dos narrativas que me parece que pueden servir. Una era hacia gente, uno de los que inventó la realidad virtual, y la bancó Microsoft en su investigación. Y ellos decían, la producción de datos es trabajo. O sea, aquí llamamos trabajo, porque vos vas a dejar de tener un trabajo en 9 a 5, ok, pero vas a mirar a los contenidos audiovisuales, o vas a mirar publicidades por la calle, o vas a generar metadatos. Y todo tu vector de términos matemáticos, por donde te mueves en la calle, eso produce valor. Y además que te sumes a redes sociales, produce valor bursátil y también efecto de red. Estás trabajando, vale, no lo llaman así. Entonces habría ese otro trabajo, ¿no? Y la otra narrativa interesante es que para algunos
y algunas la naturaleza trabaja. ¿No? Empezaron a plantear, ok, nos estamos dando cuenta que las abejas trabajan, las hormigas trabajan, hay toda una idea de la naturalización del trabajo desde ahí. Entonces tal vez habría como esta búsqueda que dicen ustedes de no volver a la lógica moderna de separar cultura, naturaleza, masculinidad, feminidad y demás, que meto yo, perece, ¿no? En la lógica de trabajo ahí. Entonces te pediría una reflexión porque no logro encontrar pregunta en mi comentario. Solo decir que hay un minuto, sé que nos vamos a ir a la pregunta de medio, pero estamos atrasados para... Una reflexión sobre lo que tú me acabas de decir. Sí, si quieres, si se te ocurre. Mira, yo no, es que me cuesta un poco agarrarlo. No sé si lo que planteas de todo el empleo invisible, por así decirlo, generado por la ciencia de datos, ¿lo podrías ligar al conformismo, algo así? ¿O estoy equivocada? Bueno. Posformismo. Posformismo, ok. Como un tipo de trabajo que ya no está ligado a la producción cereal. Al salario, exacto, sino que hay cierta autonomía de los individuos por sobre el capital, digamos, en términos marxistas. Perdón, es porque en esa realidad virtual, hablando de una lógica de ocio, estarías trabajando igual. Estarías trabajando igual. Lo que pasa es que habría una extracción de tu globalidad que no estaría ni siquiera cuantificada en un salario. Ahora te sigo. No, yo, como te digo, hice un comentario, no es una pregunta. Pero es un debate del aceleracionismo que no llegó a buen puerto, no tuvo bien claro. Mark Fisher, 20 brillante, se terminó matando, no terminó de encontrar por dónde iba. Y creo que le falta toda la lógica británica, toda la lógica del centro del poder. Una lógica más crítica, la tiene el Foro Davos, la tiene el transhumanismo. Creo que el transhumanismo de Hopkins ya está muy de la mano, son los mismos actores. Y en el fondo lo que va a haber es una diferenciación de una especie humana que va a poder usar de los beneficios de esta realidad virtual y otra que va a tener que laburar para que esta realidad virtual se sostenga. Bueno, les agradecemos mucho, los invitamos a un aplauso, por favor. 12 minutos. Muy puntual. Y regresamos con el trabajo de Laura.